Continuamos entonces con nuestra exposición a esta epístola a los romanos, y el título de este sermón en esta mañana será El pecado que mora en mí. Ya hablamos algo de esto, pero el apóstol continúa hablando sobre este tema de la lucha del creyente que tiene contra el pecado que mora en él. Y Pablo inicia hablándonos de cosas muy importantes que debemos de conocer para poder lidiar con el pecado. Bueno, bien se dice que para tener una buena batalla en contra de tu enemigo tienes que conocer a tu enemigo. Y Pablo nos describe algunas cosas importantes que debemos de saber para luchar con eficacia esa lucha que tenemos con el pecado. Pablo nos enseñó en los versos anteriores y respondió a una pregunta muy importante. ¿Qué es el hombre frente a la ley perfecta de Dios? Comparado con la ley de Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos vemos frente a esa ley perfecta de Dios? Y decíamos el domingo pasado que si somos sinceros, entonces tendríamos que declarar que ninguno de nosotros cumple con el estándar de perfección que tiene la ley santa de Dios. Decíamos que ninguno de nosotros, ningún ser humano ha alcanzado la meta que tiene la ley de Dios. Decíamos que mientras la ley de Dios es espiritual, es perfecta, es buena, nosotros somos lo contrario. Nosotros somos imperfectos, somos malos, no somos espirituales, sino carnales, somos débiles, somos inconstantes. En esa comparación, entonces, consideramos nuestros actos frente a la ley de Dios y nos damos cuenta también del hecho de que nuestros actos no cumplen con el requerimiento que la ley de Dios nos demanda. Ahora, mencionábamos que el hecho de que no podamos cumplir la ley de Dios, eso no me permite a mí descartar y hacer un lado la ley de Dios, ni decir que la ley de Dios es mala. Mientras que la ley de Dios me dice que soy un pecador y que mis actos son reprobados, que no son buenos, que lo que estoy haciendo está mal, no por ello voy a decir que la ley de Dios es mala. Por el contrario, la ley de Dios cumple su propósito y me está demostrando, me está evidenciando mi condición, y cumple entonces la ley su cometido: mostrarme mi debilidad y mi verdadera condición. Entonces la ley es buena. Si la ley demuestra mi condición y cumple su función, la ley de Dios no puede ser mala. Por el contrario, la ley de Dios es buena. Ahora, Pablo continúa en estos versículos que vamos a estudiar. Él continúa presentando su lamentable condición, su condición deplorable al considerarse bajo las normas de Dios. Vamos a leer los versos 17 al 24, o al final hasta el 25. Dice la palabra de Dios: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miserable de mí. Esas palabras reflejan un verdadero lamento. Pablo se lamenta por la triste realidad que él vive y que les está diciendo a los hermanos de Roma que ellos también viven, que él es como solamente uno más de ellos que se encuentra en esta triste realidad. Así es que si Pablo se lamenta, todos nosotros debiéramos también lamentarnos. Él se lamenta al ver cuál es esa verdadera condición natural, esa condición en que él está. Él considera sus inclinaciones naturales y se duele, se lamenta. Se ve a sí mismo con sinceridad y llega a una conclusión: soy un gran pecador. Soy un gran pecador. Soy alguien que a pesar de muchos años de ministerio, de caminar con el Señor, de una experiencia extraordinaria con el Señor en su conversión y de toda esa revelación que Dios le ha dado a través de los años, a pesar de todo ese tiempo, él, hermano, llega a esta conclusión: sigo siendo un gran pecador, necesito a un gran Salvador, sigo necesitado de un gran Salvador. Así es que cuando Pablo está hablando de la lucha del creyente contra la carne, contra el pecado, hermanos, Pablo persigue un propósito. Y ese propósito, hermanos, no es desanimarnos, no es que ninguno de nosotros mengue su alegría, no es que la iglesia empiece a cuestionarse su verdadera conversión y pierda la seguridad de la salvación. Por supuesto que no, hermanos. El propósito de hablar de estas tristes realidades que experimentamos es que reconozcamos, hermano, que aún estamos en la lucha, que aún estamos luchando, combatiendo el pecado. Ese es el propósito que persigue Pablo al hablar de esto. Él quiere hablar con sinceridad acerca de lo que todos nosotros experimentamos, esa batalla interna, esa lucha con la cual estamos batallando en nuestro interior, que todos tenemos. Y si nosotros reconocemos eso y vemos que por años hemos estado en esa lucha, algunos son más convertidos, más recientes y tienen poco en esa batalla. Algunos ya tienen décadas luchando esa batalla. Algunos tienen 1 año, 2 años. Pero todos se han dado cuenta que cuando vinieron a Cristo, esa batalla se desató. Empezaron a tener conflictos en su interior, una conciencia sensible, un corazón de carne sensible al pecado, y ahora ya no se sienten a gusto. Ahora que han conocido la verdad y están en los caminos del Señor, ya no les es grato pecar y están batallando y luchando contra esa realidad, y pueden decir como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí que, hermanos, el propósito no es desanimarnos. El propósito que persigue Pablo es hablar con sinceridad de esta batalla para después poder dar gracias a Dios por el gran Salvador que tenemos. Para que al considerar nuestra debilidad y esa lucha constante podamos ver a Cristo como ese gran Salvador que Él es. Que cuando consideremos la cruz de nuestro glorioso Salvador, hermanos, la amemos más,
para que veamos ese sacrificio que Él hizo como único y suficiente para salvarnos, porque nosotros somos miserables. Para glorificar al Señor, hermanos, a Cristo, aquel que nos ha librado y que nos librará de esta terrible condición. Entonces, hermanos, para poder luchar contra el pecado debemos tener algunas cosas claras. Seguimos viendo algunas consideraciones, hermanos, que debemos de conocer bien para poder lidiar contra el pecado. El versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo primero, hermanos, que quiero hablar esta mañana es esto. Debemos conocer que el pecado, parece algo muy sencillo, pero es algo muy importante. El pecado está en mí. Ahora, ¿cómo no lamentarse de eso? ¿Cómo no entristecerse por eso? Ahora, cuando un hombre, cuando una mujer llega a esa conclusión a través de la palabra, puede tomar uno de dos caminos. El alma inconversa, cuando llega a la conclusión de soy un pecador, soy un borracho, soy un impío, mi mente está depravada. Cuando alguien dice en verdad, yo entiendo lo que soy malo, soy violento, soy un iracundo, soy un peleonero. Cuando alguien queda convencido de su pecado, entonces toma uno de dos caminos. El alma impía suele resignarse ante esa realidad cuando entiende que el pecado está en él, que la maldad está en él. Suele resignarse a su condición y simplemente darle rienda suelta a sus deseos, a ese gobierno que tiene el pecado en su vida, y se entrega por completo al pecado. Pero el otro camino es el que toman aquellos que han sido regenerados, aquellos que han sido salvados por el Señor. El creyente regenerado, cuando ve el pecado en sí mismo, ve al pecado como un enemigo. Ve al pecado como un enemigo al cual tiene deseo ferviente, celo por resistir al pecado, por luchar contra el pecado cada día de su vida. Es muy diferente. Ya no consecuenta el pecado, lo sigue viendo en sí mismo, pero ahora quiere luchar y expulsarlo de sí. ¿Por qué? Porque el creyente regenerado reconoce que ahora Cristo es su Señor, que ahora Cristo, que le pertenece a Cristo, que Cristo ahora está entronado en su corazón y que está ese enemigo que quiere tomar el lugar de Dios, que el pecado quiere tomar ese lugar de honor que solo Cristo puede tener en su vida. Y entonces el creyente verdadero no da cabida a la permanencia del pecado en su vida. En otras palabras, el pecado está presente, visible ante los ojos del creyente. Y ahora el cristiano entiende que tiene una lucha en contra de él, pero ahora no va a permitir. Si tú eres cristiano, tú cuando ves el pecado en tu vida, tú le dices al pecado: yo ya no voy a permitir que tú gobiernes mi vida. El que era un borracho, ahora cuando ve el alcohol, dice: yo no voy a permitir que la bebida tome el control de mi vida. Cuando el pecador, cuando el mentiroso, el habituado a la mentira viene a los caminos del Señor, el que está habituado a ese estilo de vida, ahora cuando viene el Señor, él sigue con esas maneras, esos hábitos de mentir, pero ahora cuando los ve, él dice: yo ya no voy a permitir que este pecado gobierne mi vida, sea mi forma de vivir.
Esto tiene sentido, ¿verdad? Ahora, uno se pregunta, dice Pablo, el pecado mora en mí. ¿En qué formas mora el pecado en el creyente? Esto es muy importante entenderlo. El pecado, hermanos, ahora está presente en nosotros, mora en el creyente, y debemos verlo como un huésped desagradable que está ahí dentro de ti, viviendo en ti. Pero, hermanos, debemos verlo como ese huésped incómodo al que tú quieres sacar. Me recuerdo que estábamos viendo unos programas de la televisión de los compañeros de habitación, personas que viven junto con otros inquilinos, pero que son indeseables. Y narran la historia de personas que viven a gusto, pero bueno, no les alcanza para pagar la renta ellos solos, y entonces ponen anuncios para que otras personas vengan a vivir con ellos a ese mismo departamento y comparten los gastos. Y hay cada historia de hombres de personas que reciben a otros huéspedes y que son personas que incluso son asesinos, les hacen la vida imposible incluso, y les hacen daños, incluso matan a los mismos, se adueñan de sus casas, terminan quedándose con sus casas, expulsándolos a ellos, y el inquilino se queda con la posesión de su casa. Bueno, nosotros debemos de ver el pecado así, como inquilinos indeseables, que estamos luchando por sacarlos, porque está queriendo destruirnos, apropiarse de lo que no le pertenece ya. Pablo quiere que veamos el pecado como un huésped extraño. Así que nosotros, cuando miremos el pecado en nosotros, debemos de verlo así, como un parásito, como un extraño que quiere usurpar el lugar que no le corresponde, que ahora solo es de Cristo. El pecado, hermanos, dice un escritor, es como un rey que ha sido derrocado, un rey que fue vencido, pero que persiste y se sigue resistiendo a no perder su autoridad sobre su reino. Pero ya está derrotado, pero ahí está persistiendo, queriendo retomar lo que ya le ha sido quitado. Somos de Cristo, ya no somos del pecado, no somos esclavos del pecado, pero estará ahí. Así es que cuando le vemos al pecado en nosotros, debemos de verlo así, como un inquilino, como un huésped extraño. Ahora, hermanos, una nota importante a esto. Es importante decirles que este huésped extraño llamado pecado no es un ente externo a mí mismo. Porque cuando estoy dando esta ilustración de verlo como un huésped, ¿verdad?, como un inquilino extraño, podemos entender que es alguien externo. Sin embargo, Pablo no nos está enseñando eso. El pecado no es un ente externo a nosotros mismos. El pecado es extraño ahora debido a quienes somos nosotros ahora. Debido a que ahora nosotros cambiamos de naturaleza, ahora el pecado se volvió extraño para nosotros, pero el pecado es algo inherente a nosotros, que ya estaba ahí, y que no es algo externo, sino que es algo que ya estaba ahí, que estaba en nosotros. ¿Lo entienden? Así que el pecado es extraño solo debido a nuestra nueva naturaleza. Está en nosotros, como algunos escritos lo mencionan, como el pecado residual. Es lo que quedó, es el residuo que quedó de nuestra vieja vida. Pero estaba en nosotros, no viene de afuera, y está en nosotros como ese pecado residual ahora. Algunos ven al pecado como algo externo, incluso confunden el pecado con los demonios.
Algunos piensan en el pecado como si fueran demonios. Los demonios son externos al hombre y ciertamente un hombre puede ser poseído por un demonio, un espíritu externo que entra en un hombre para guiarlo al pecado, para cometer pecado. Pero el pecado no es algo externo, hermanos. El pecado no es un demonio. Por eso es antibíblico lo que hacen muchas iglesias. Cuando llegue alguien con un hábito pecaminoso a la iglesia, con una manera de vida, con un pecado muy vistoso, como digo, un drogadicto, un borracho, un fornicario. Luego los carismáticos pasan a las personas esas al altar y oran por ellos y empiezan a decir: echo fuera espíritu de lujuria. La lujuria es un espíritu. La lujuria es un pecado. Espíritu de mentira, sal de él. Espíritu de borrachera. Y se inventan tantos espíritus cuando son pecados. ¿Y qué pasa cuando tú ves el pecado como algo externo a ti? Entonces el individuo se justifica. Si el pecado es algo externo a mí, entonces yo no tengo la culpa. Pero Pablo dice: el pecado que mora en mí es mi pecado. ¿Lo entiende? Esto es muy importante, hermanos, entenderlo para saber luchar la verdadera batalla. Luchamos contra algo que nosotros mismos somos. Y si yo soy eso, entonces yo soy responsable. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Así es que, hermanos, Pablo no se victimiza a sí mismo por ser influenciado externamente hacia pecar. El dolor, el lamento que él siente es por lo que él es, por lo que él ve que es él. Es como si él estuviera diciendo: soy yo mismo, con todas mis facultades, el que hace lo malo. No puedo culpar a nadie más. Me considero ante la ley de Dios y miro mi condición y concluyo: soy yo mismo, con todo lo que soy, con todas mis facultades, quien corre a pecar. ¿Se da cuenta? Miserable de mí. Soy yo mismo el que practico el pecado. Aun cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Vea lo que dice el verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice un escritor: solo los verdaderos creyentes pueden darse cuenta de que su mal actuar no es resultado de agentes externos. Solo un verdadero creyente puede darse cuenta de que su mal actuar no es resultado de agentes externos. Porque por naturaleza el hombre impío desde el principio tiene la tendencia a culpar a otro por sus propias acciones. Desde la caída de nuestros primeros padres, ahí está. La consecuencia y la evidencia de un corazón que está en pecado es que cuando se enfrenta y ve su condición y es confrontado por su pecado, culpa a agentes externos. Pero el verdadero creyente no hace eso. No, hermanos. El cristiano debe asumir su responsabilidad personal en sus malas acciones. No es de cristianos culpar a otros de sus malas conductas. ¿Lo hacemos?
Somos pecadores, sí, hermanos, a veces lo hacemos. Es que si tú no me hubieras hablado así, yo no te hubiera contestado así. ¿Verdad que sí, hermano? Hermano, ¿verdad que sí? Hermanos, eso no es de cristianos. El culpar a otros de tus malas acciones no es de cristianos. No es de cristianos justificar la conducta inadecuada. Justificarse por los que otros hacen en tu contra, entonces tú te justificas. Eso no es de cristiano. Hermanos, a medida que un creyente maduro va creciendo en la fe, va aprendiendo estas cosas, se va volviendo menos criticón y más autocrítico. Eso es madurez. Hermano, yo pido, por favor, que me ayuden a orar por mi vida espiritual. Yo quiero crecer espiritualmente, que Dios me dé sabiduría. Hermano, está bien, oremos. Pero hay cosas que tú tienes que hacer. Para madurar tienes que tener cuidado de esa lucha que tienes que ser menos criticón y más autocrítico. Mírate a ti mismo. El creyente maduro se enfoca más en sus errores que en los de otros. El cristiano maduro se enfoca más en su propio proceder, en sus propias conductas. Es que míralo cómo es, no hace las cosas bien. Y empieza uno a ver a los demás, y empieza a ver todas sus faltas. Mira cómo se comporta, es que es bien grosero, es que es bien así, bien acá, y este es bien acá, y este no me gustó cómo me habla, no me gustó cómo me miró. Eso no es madurez. El verdadero cristiano examina sus propias conductas frente a esas cosas. Porque esas cosas no las vas a poder evitar. Que te miren mal, que te hagan mal, que no te traten como tú crees que te mereces. Todas esas cosas no las vas a poder evitar. Pero el cristiano maduro, en vez de estar mirando todo lo que está a su alrededor, se mira su propia conducta ante esas supuestas adversidades. No es cómo habla él, es cómo hablas tú. No es cómo te miró él, es cómo miras tú. No es cómo te trató él, es cómo tú lo tratas a él. Eso es lo que importa. El cristiano entonces se enfoca en su propio proceder y reconoce que el pecado está en él. Fíjese, Pablo miraba el pecado propio, no el pecado ajeno. Estaba enfocado en su pecado. Y ese es un cambio enorme en la manera en que vivimos nuestro cristianismo. Porque ahora que conocemos la ley de Dios, sabemos lo que es pecado, y entonces sí le llamamos por su nombre. Este pecó de esta manera, este rompió el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, y conocemos y sabemos cuál es el mandamiento específico que quebranta cada uno, y lo vemos con claridad en todos. Pero de tanto ver para afuera, se te olvidó ver para adentro. Pablo dice, el pecado está en mí. Y cuando tú ves el pecado que está en ti, entonces te das cuenta que eres tú principalmente quien necesitas a Cristo. Te das cuenta de que eres tú quien necesita de su gracia para vivir cada día para la gloria de Dios. Todo esto cambia la perspectiva del vivir cristiano. Así es que, hermanos, el creyente que ve el pecado en él lo debe de ver como un huésped extraño, primeramente. Segundo, también lo debe de ver como lo ve Pablo. Y Pablo lo ve como un fuerte oponente a su nuevo yo. Decíamos antes, el pecado nos era deleitoso, nos era atractivo. Pero ahora ya estamos en la luz de Cristo, y ahora el pecado se ve como lo que realmente es.
Ya no estamos a oscuras para pensar que ese pecado es deleitoso, es algo atractivo. No, ya estamos en la claridad de la luz de Cristo y vemos el pecado como lo horrendo que es. Ya no estamos ciegos. Y ahora vemos al pecado como ese oponente fiero que quiere destruirnos, que quiere mancharnos. Lo vemos como ese adversario que quiere manchar al nuevo yo. Ahora, hermanos, entendemos que ahí está el viejo yo queriendo destruir al nuevo yo. ¿Y dónde está eso? Dentro de nosotros. Está el viejo yo queriendo destruir al nuevo yo. Está la vieja naturaleza oponiéndose a la nueva naturaleza. Está el viejo hombre con todos sus vestigios de corrupción queriendo corromper al nuevo hombre. Ahí está adentro. Así es que esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, hermanos, quiero decirte, es el más grande de tus enemigos. Ese es tu oponente y tienes que luchar contra él. Ese es tu enemigo. Esa es la batalla correcta. La batalla correcta no es contra tu familia, no es contra tus hijos, no es contra la sociedad, no es contra ninguna institución, contra ningún partido político. Tu batalla está dentro de ti. Ahí está tu oponente contra el que tienes que luchar. Esa es la batalla correcta. Vea lo que dice 1 de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Once y 12. Se los voy a leer en otra versión diferente de la que tienen para que les quede más claro aún, por si no está claro en la versión 60, que sí lo está. Pero dice una versión más actual, dice: queridos hermanos, ustedes como extranjeros y forasteros en esta sociedad, por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Procuren llevar una vida ejemplar entre los no creyentes. Creo que su Biblia dice gentiles, ¿verdad? Procuren llevar una vida ejemplar entre los no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y les darán honra y le darán honra en el día de la salvación. Pedro dice: luchen contra su enemigo. ¿Cuál es su enemigo? Sus malos deseos. Luchen contra su carne. Su carne. El enemigo está en ustedes. La lucha está en ustedes. Ese es su oponente, su carne. Su carne quiere destruir su nueva vida en Cristo. Ahí está el enemigo. Su carne quiere menguarlos, quiere destruirlos, quiere mancharlos. Su carne, ahí está, y su enemigo quieren que ustedes sean motivo de tropiezo para los no creyentes. Por eso Pedro dice: luchen para no complacer esos deseos humanos, esos deseos de la carne, que se enojan, que tienen conductas. Lo que está diciendo aquí, dice, él les pide que tengan una vida ejemplar, una conducta honorable. Ustedes tienen que ser distintos, su vida tiene que ser distinta.
Pero tienen un enemigo que su objetivo es que ustedes no reflejen su nueva vida en Cristo. Ahora, el que no entiende esto va a vivir peleando con el enemigo equivocado. El que no entiende esto, hermanos, va a vivir peleando con todo el mundo. Va a vivir encontrando fallas en todos los demás. Cuando su enemigo está en él. Va a vivir encontrando fallas en todos los demás menos en él. O sí, va a entender que tiene fallas él, pero no tan importantes, ni tan evidentes, ni le va a dar tanta atención como la que le da a las fallas que ven los demás. El que no entiende esto entonces va a vivir exigiendo sus derechos. Es que yo no me merezco ser tratada así. Yo no me merezco, como pastor, que los hermanos me traten así, Señor. Yo soy su pastor, Señor. ¿Por qué me tratan así? No. El que no entiende cuál es su lucha, así vive. Viven haciendo responsables a todos los demás de sus conductas, de sus enojos, de sus caras, de sus gestos, de sus acciones, de su vida que no se conducen honorablemente, como dice Pedro. Ahora, estas personas quizás no se den cuenta, quizás no se están dando cuenta, pero tienen un comportamiento inadecuado y son de mal testimonio. Por eso Pedro les dice estas cosas, porque quizás los hermanos no se daban cuenta, y por eso les exhorta: quiero, hermanos, que se comporten honorablemente, que luchen contra los deseos de su carne, que van en contra de su nueva vida. Quizás algunos no se dan cuenta, pero hermanos, son esto. Sus conductas son inadecuadas, no son las de un cristiano, y están dando mal testimonio. Dice un escritor: al mundo no le interesa para nada el cristianismo, al menos que pueda demostrar que produce hombres y mujeres diferentes y mejores. ¿Qué diferente tiene usted si usted se queja de todo? ¿Qué de diferente tiene usted, cristiano, si usted responde igual que todos? Si usted exige igual que todos. Si su conducta es igual la de igual que todos. ¿Qué diferente tienes tú? Si respondes a tu marido como responden las mujeres impías, o el esposo, si trata a su esposa como los maridos en el mundo tratan a sus esposas. Si son así, si son iguales, ¿qué diferente tienes tú que eres cristiano? No, o sea, al mundo no le interesa nada de eso. Mejor no digas que eres cristiano. Si estás en el mundo y reaccionas y te caminas como todo el mundo, no digas que eres cristiano. Manchas el nombre de Cristo. Haces daño a la iglesia del Señor. Di que eres cristiano y compórtate como un cristiano, que se vea que eres diferente, que eres como Cristo. Que tu conducta sea como la de Cristo. Esa es la lucha que está en nosotros. Es ahí donde debemos enfocarnos. Así es que el creyente ve el pecado en él como un huésped extraño, como un fuerte oponente, y tercero, también ve al pecado como el responsable de su lamento. Lamentaciones 3:39. Vamos, por favor, hermanos, ahí. Lamentaciones 3:39.
Sí, hay un libro que se llama Lamentaciones. Lamentaciones 3, versículo 39. Lo tiene ahí, dice la Escritura: ¿por qué se lamentará el hombre viviente? ¿Por qué se lamentará el hombre viviente? Laméntese el hombre en su, diga conmigo, su pecado. Pregunto, ¿los cristianos se lamentan? Sí. ¿A los cristianos les es lícito lamentarse? Sí, Pablo se lamenta, dice: miserable de mí. Los cristianos, pregunto, ¿los cristianos pueden lamentarse por cualquier cosa? Sí, la realidad es que sí. Mira, los cristianos pueden, de poder, sí pueden. Bueno, a los cristianos, ahora pregunto, ¿a los cristianos les es lícito lamentarse por cualquier cosa? Ahí sí, no. Laméntese el hombre en su pecado. Y esto es lo que hace Pablo cuando les escribe a los romanos: miserable de mí, por el pecado que mora en mí. La causa de su lamento fue su pecado, fue por lo que les es lícito lamentarse. Él se lamentó, como dice Lamentaciones, en su pecado. Esa fue la causa del lamento. Así que, hermanos, yo no puedo decir y justificarme: yo soy bueno, pero tú me volviste malo. Es en serio, yo no puedo decir eso. Yo soy un buen esposo, pero tú, mujer, tú me haces ser un mal esposo. Yo soy un buen pastor, pero los hermanos me sacan de mis casillas, me desesperan, no llegan a tiempo, no vienen al estudio. Yo soy buen pastor, pero ellos no ponen de su parte. Hermanos, yo no puedo decir eso, porque si me enojo es mi responsabilidad. Porque si estoy antes de empezar el sermón con conflictos en mi corazón, porque no llegan a tiempo, porque están fríos en la adoración, porque están distraídos, porque los veo, y si tengo conflictos en mi corazón, es a causa de mi pecado, de lo que yo soy. Yo no puedo culparlos a ustedes. Ustedes tienen su culpa delante de Dios, pero si yo me enojo es mi responsabilidad. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Sí. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir: yo soy bueno, pero ahora soy malo porque mi papá. Porque tuve una infancia donde mi papá era un borracho, y llegaba y maltrataba a mi mamá, y por todo lo que viví. Pues yo soy malo porque mi mamá siempre fue muy manipuladora, así, y a mí me trataba diferente, y que a mis demás hermanos. Yo siempre fui el patito feo de mi mamá, y a todos, a mí me traía descalza, y a mis demás hermanos los traía con zapatitos de la Canadá. No, tú no puedes decir eso. Yo soy un mal hijo, una mal hija. No puedes justificarse de así. Así es que, hermanos, aprenda algo más. Lamentarse no es lo mismo que sentir lástima. ¿Escuchó? Lamentarse, que es la instrucción, que si nos es lícito lamentarnos, no es lo mismo que sentir lástima. El que se lamenta, hermanos, se duele, tiene pesar. Pero el que tiene lástima se victimiza. Se victimiza.
Así es que Pablo se lamenta, no se victimiza. Pablo se lamenta y asume su responsabilidad en su pecado, en su carne, en su debilidad, en esa lucha que él tiene internamente, y no culpa a los demás. Él no se victimiza. No, el texto no dice que sintamos lástima, hermanos, por nuestro estado pecaminoso. Muchos se victimizan. Es que si yo hubiese tenido las oportunidades que otros tuvieron. Es que yo no tuve otra alternativa sino robar, agarrar por el mal camino. No, es que yo viví tantas injusticias en mi niñez. No. Eso no es lamentarse por su pecado, hermanos. Eso es sentir lástima por ti mismo y victimizarte. Porque yo noto mucho eso, que muchos cristianos suelen sentir lástima por sí mismos. Pobrecita de mí, es que me tocó este esposo, un esposo violento, un esposo grosero, me tocó vivir esto, me tocó vivir estas injusticias. Entonces lo que soy ahora es el resultado de eso, y pues ni modo. Eso es victimizarse, eso no es sentir. Estás sintiendo lástima por ti mismo, no te estás lamentando. Lamentate de tu pecado, de lo que eres, lo eres por tu condición carnal, por ceder en esa lucha, y porque en ocasiones esa lucha ha tomado ocasiones en tu vida ventaja. Así es que si te vas a quejar de alguien, quéjate de ti mismo. Miserable de mí. Pero muchos de ustedes, si pudieran decirlo, no lo dicen, pero lo piensan. Dicen miserable, y dicen el nombre de la persona que los trata mal. Pero no lo dicen, pero lo piensan, y es lo mismo. El miserable eres tú, hermano. Eres tú, hermana. Tú eres la miserable. El pecado está en ti, acuérdate. El pecado más cercano no es el que está en esa mujer, en ese hombre que te ofende, que te agrede. No, el pecado está en ti. El pecado más cercano está dentro de ti. Lucha contra ese pecado, porque ese pecado es el que te daña, no el pecado que está en la otra persona. Quéjate entonces, di miserable, pero no digas el nombre de la persona, di miserable de mí. Quéjate de tu propia inclinación pecaminosa. Recuerda que nunca es responsabilidad de otro tu mal actuar. Si fuese una clase, yo les pediría, arrepientan conmigo. Nunca es responsabilidad de otro tu mal proceder, tu mal actuar. Nunca. Tus deseos, tus palabras, tus acciones son tuyas. Son tuyas. Tu conducta es tuya. No te enfocas en la conducta de los demás, vas a vivir enojado. Te enfocas en el proceder de los demás, vas a vivir frustrado. Enfócate en tu conducta, en tus palabras, en tus acciones, porque esas son tu responsabilidad. Tú no vas a dar cuenta por lo que los demás hagan. La batalla es en ti. Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado es mío, el pecado es propio, y de ese pecado es que Pablo se lamenta.
Así es que, hermano, yo no puedo ser tan orgulloso para pensar que ya alcancé la perfección. Yo no puedo ser tan orgulloso para pensar que por ser cristiano ya no tengo que ver con el pecado en mi propia vida, ya no tengo que preocuparme. No, yo no puedo ser tan orgulloso para creerme que porque soy cristiano soy tan santo que yo ya no camino, yo levito. Y desde ahí, desde esa levitación, donde dice yo soy tan cristiano, soy tan bueno, tengo tanto amor, que a todos los miras hacia abajo. Y estás allá arriba, mirando las acciones de todos en tu levitación ahí. Cuando estás engañado, no estás levitando, eres un miserable pecador. Aún estás luchando contra el pecado. Cuidado con el orgullo. El proverbio dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Bájate de tu nube y considera tus acciones, tu proceder, y deja de mirar a los demás. Pero entiendo que esta palabra puede resultarnos un poco incomodante. Pero si tú no aprendes eso, vas a ser derrotado por el pecado. Vas a ser vencido. Esa batalla la vas a estar perdiendo todos los días. Y tristemente, muchos si no conocen eso, ni siquiera se van a dar cuenta de que están en derrota, y ellos piensan que están levitando en santidad. Imagínense el apóstol Pablo diciendo esto. Y algunos creyentes hoy en día ignorando esa batalla. Hermano, concluyo con estas cosas, hermano. Considera tu progreso espiritual, no el de los demás, no el de los impíos. Considérate a ti mismo y no seas orgulloso. Demuestra tu madurez espiritual, reconociendo que tú necesitas de Cristo. Hermano, mira primero la viga que está ahí en tu ojo. Reconoce que te falta mucho para llegar a esa perfección. Pero no solamente lo digas, enfócate en esa realidad. Enfócate en esa realidad, porque a la perfección no vas a llegar mirando a los demás, juzgando a los demás, enojándote con todo el mundo, victimizándote. No, demuestra tu madurez espiritual peleando de la batalla de la manera correcta. Yo quisiera que no te distrajeses tanto, querido hermano, en estar juzgando a los impíos o juzgando el proceder de otros, mirándolos tanto a ellos que te olvides de mirarte a ti mismo. Porque yo sé que en lo que te estás ocupado en mirar a otros, hermanos, las acciones de otros, el pecado ahí te está minando, y cada vez estás más amargado y retrocediendo. El pecado ahí ganando terreno y tú enfocado, mirando hacia afuera. Hermanos, los hermanos de la iglesia de Roma debían aprender estas cosas. Debían de reconocer su necesidad constante de Cristo y de no quitar su mirada en Cristo nunca. Y para estar mirando a Cristo, hermano, cuando tú estás mirando verdaderamente a Cristo, Cristo es la luz de Dios. Él te alumbra, Él irradia su gloria, y ahí es donde tú te ves como un pecador. Entonces, mirando a Cristo, no te queda de otra más que estar confiando y dependiendo de la gracia de Dios en todo. Así es que no te confíes. Que ninguno de los que estamos aquí se confíe, porque todavía tenemos una condición caída. Todavía tienes que seguir viviendo de fe en fe, confiando en el Señor. Confiando en el Señor, dependiendo del poder del Espíritu de Dios y no en ti mismo ni en tus capacidades.
ni en tu astucia, ni en tus habilidades, tus estrategias. Hermanos, tienes que vivir de fe en fe, confiando en el Señor, dependiendo del poder de Dios cada día. Los hermanos romanos tenían que reconocer eso, que aunque habían sido salvos, que aunque habían escuchado el Evangelio y ahora eran parte del pueblo de Dios, aún siendo gentiles, que ahora ellos eran justificados por Dios, los hermanos romanos tenían que reconocer que a pesar de que ya eran salvos, Dios no había culminado su obra en ellos. Que Dios seguía obrando en ellos cada día. Y para esto, hermanos, ellos tenían que aceptar su responsabilidad de luchar con paciencia esta batalla. Porque es ahí donde Dios, el Espíritu Santo, Dios, en la persona del Espíritu Santo, nos va santificando. Él es quien nos da la fuerza para vencer al enemigo, para vencer al pecado en nosotros. Y esa lucha, hermanos, que llevaba Pablo, que la iglesia de Roma tenía, esa lucha la llevamos todos nosotros. Y es por eso que debemos de ser pacientes, muy pacientes entre nosotros mismos, porque cada uno de nosotros está en esa batalla. ¿Escuchó? Usted ve al pastor, no lo vea como un santo levitando. Ese hombre necesita de la gracia de Dios y él está luchando contra los deseos de su carne, al igual que usted. Usted ve al hermano que considera el más maduro espiritualmente. Cuando ve a ese hermano, considere que ese hombre, esa mujer, está luchando en contra del pecado, de los deseos pecaminosos de su vieja naturaleza. Por eso debemos ser pacientes entre nosotros mismos para poder mantener la unidad del cuerpo de Cristo. La lucha que tú ves en tus hermanos, cuando los ves, que a veces caen, que a veces flaquean, que tienen conductas que no son honorables, dignas de un cristiano, cuando tú llegas a ver eso en otro hermano, esa lucha que él tiene, recuerda que tú también la tienes. Y que esa lucha que tú tienes, y que a veces los demás no conocen, bueno, esa lucha que tú tienes, también ellos la tienen. Por eso debemos de ser pacientes, hermanos, unos con otros, y pedirle al Señor que el Señor nos ayude en esta batalla, porque solo por Él es que podemos vencer, solo por Él. Amén. Vamos a orar, hermanos.